tengo que dar a admitir todo. Claro. Perfecto. Falté a esa clase. Falté a la clase de habilitar a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Discúlpenme que los tenía en sala de espera, es que estaba haciendo algo más, ¿sí? Admitir. Les pido mil disculpas por hacer... ¿Cómo están? Les pido mil disculpas por hacerlos esperar. Pero como sabía que salían y media, quería que coman algo hasta que esté la clase. Bueno, a ver si tengo alguno más. Acá, deshabilitar, permitir micrófono, reproducir, habilitar, ha deshabilitado la sala de espera, perfecto. Entonces todos entran y entran directamente. Bien. Bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Usted? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, ahí tengo les tengo que contar la verdad, tengo un pequeño inconveniente. No he podido ver el T-Student porque me puse a hacer algo que es armar porque me parece que el del cuestionario no va a andar, es armar un ejercicio, digamos, integral donde ustedes puedan hacer la descripción, puedan hacer el análisis descriptivo con el uso de las medias, de la moda, que puedan identificar, digamos, las medidas de tendencia central y de variación, digamos, en el primer objetivo del diferencial. O sea, un ejemplo donde ustedes puedan todo lo que vimos, ir plasmándolo, ¿sí? Pero ya resuelto. Entonces ustedes ya van a poder... ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha, profe. Se escucha. Bueno, Sí, se escucha bien. gracias. Entonces, por eso es que no les he contestado, igual lo modifiqué el archivo, pero parece que en algún lugar es probable que me haya equivocado también, ¿sí? Entonces, estoy ensayando, discúlpenme un segundito, estoy ensayando otro ejercicio que es, digamos, donde ustedes puedan desarrollar todo lo que vimos, estadística descriptiva y estadística diferencial, ¿sí? Que va a estar más piola porque en una sola base de datos van a tener para hacer varias cosas con la resolución, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, vamos a ver. Entonces, el primer ejercicio, por ejemplo, va a ser, bueno, saque las medidas de tendencia central, las medidas de variación y los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, bueno, después calcule el T-Student, todo en un solo ejercicio, con el resultado. Pero claro, o sea, hay que armar el planteamiento del estudio, ¿sí? Hay que armar el planteamiento del estudio. Ahí estuve trabajando con una base de Minitab, que es la madera aprovechable, no sé si alguno lo pudo bajar, donde hay cuestiones también de normalidad, de no normalidad, para que ustedes vayan practicando y qué pasa en determinadas situaciones, ¿sí? Entonces va a tener toda la parte descriptiva. ¿Me escuchan o porque parecía que estoy hablando solo, no? ¿Sí? Pónganme. Sí, Sí, profe, sí, Se lo escucha, profe. Bueno, entonces, la primera parte va a ser, ustedes en el bloque este, que es todo lo que es estadística descriptiva e inferencial, que es cuando vine yo a suplantar momentáneamente a la profesora Marisa, es ver la parte de las medidas de tendencia central, eso lo vieron, pero yo les voy a explicar, digamos, cómo hacerlo rápidamente. Para una variable numérica, estoy buscando alguna categórica también para que vean que eso se puede hacer también. Entonces, en la parte descriptiva, arranco de vuelta. El objetivo de escribir, que sería las medidas de tendencia central. El objetivo estimar, que sería el intervalo de confianza, ¿sí? Y el objetivo contrastar, que sería la prueba de hipótesis, que en este caso la T-Student como la que vimos, ¿sí? Con los prerequisitos que ustedes ya saben, que por ejemplo la prueba de normalidad. Y después de eso, hacer un análisis de correlación de las variables
terminando con un análisis de regresión, ¿sí? Entonces, en un ejercicio, ustedes van a tener todo lo que fuimos viendo. ¿Se entiende? ¿Soy claro? Sí, 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 profe. entiende. Bien, ahí lo vamos a ver lo de los cuestionarios, no se haga problema. Ahí me pregunta alguien sobre los cuestionarios, ¿sí? Entonces, digamos, entonces le va a quedar todo eso cerrado, ¿sí? Entonces van a ver, en un solo ejercicio integral, van a ver todos los pasos, digamos, cómo se hace un análisis estadístico, descriptivo e inferencial. Y les va a quedar como un ejemplo, en este caso va a ser numérico nomás, ¿por qué? Porque si yo, o sea, numérico, vamos a trabajar con variables numéricas, que en realidad son las variables que se trabajan en ingeniería, ¿sí? Aquellas variables que tienen todo el conjunto de atributos, ¿sí? Orden, distancia y origen, o orden y distancia si es de intervalo o si es de razón, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? En la última parte vamos a ver un poco lo que vamos a ver hoy, vamos a ver un poco de la introducción del análisis de regresión, que es predecir una variable en función de la otra. Y vamos a ir, fíjense cómo fuimos ascendiendo de niveles. Pasamos de un nivel de la investigación descriptivo, ¿sí? Donde yo solamente tengo el objetivo de describir la variable, decir, bueno, tiene esta moda, tiene esta mediana, tiene esta media, ¿sí? O tiene esta varianza, tiene este desvío estándar, a después a decir, bueno, che, a ver, yo quiero contrastar algún valor con la media. Bueno, entonces hacemos una t-student, si es una variable numérica, en realidad, más allá de la prueba en sí mismo, lo que importa es el objetivo verificar, que es lo que yo estoy verificando. Después pasamos de ahí al análisis relacional, que es decir, bueno, relacional y más específicamente buscando la especificidad del estudio, de lo de asociación de variables, es decir, bueno, en este caso vimos, en el caso que vimos en la clase pasada era la hemoglobina y el peso, creo que era, el peso del recién nacido al nacer, y ahora le subí para que ustedes practiquen y hagan el mismo ejercicio, el del volumen de la madera aprovechable, ¿sí? Ahí van a ver 3 variables, ¿sí? No 2, sino 3. ¿Cuál es la clave de esto? Que yo en principio, si tengo un conjunto de datos así, que puede ser, en este caso es volumen, no la tengo acá, la trato de recordar, volumen de la madera aprovechable, creo que es altura del árbol y bueno, y otra variable más, ¿sí? Entonces, son 3 variables. Entonces, fíjense, en el estudio estadístico no sirve, o sea, no alcanza con conocer, digamos, las herramientas estadísticas, sino pensar cómo las voy a utilizar, ¿sí? Y en ese ejercicio lo que hay es el otro paso, que es decir, identificar la variable dependiente, la Y del estudio. ¿Qué es lo que yo quiero entender? ¿Me siguen? Sí, En el anterior, en el de hemoglobina y el de peso del recién nacido, nosotros en principio no sabemos, el sistema no sabe cuál es la variable que está primero, ¿sí? Evidentemente, en la última parte, cuando hicimos la gráfica, yo les contaba qué es lo que está primero. La hemoglobina de la madre, ¿sí? Porque si no está la madre, no está el bebé. ¿Se entiende? Pero ¿cuál es la gracia de esto, digamos? No es el conjunto de datos, porque yo les podría poner X1 y X2 y ustedes hacer el análisis igual, van a decir, bueno, estas variables están relacionadas, ¿sí? Pero para construir una línea de investigación, para construir el análisis de los datos, para construir el sentido de los datos, yo tengo que tener un marco teórico, ¿está? Por eso es que le busqué el del volumen de madera aprovechable, ¿sí? Porque decir, bueno, a ver, está buenísimo, está buenísima toda la herramienta, está buenísimo, yo tengo un montón de números, pero en realidad a mí eso es una, como bien dije antes, una herramienta. Yo necesito saber esto para qué me va a servir, ¿sí? Si yo quiero saber cuáles son yo quiero encontrar una predicción para el volumen de la madera aprovechable, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que la idea es esta, digamos. La idea es decir, bueno, a ver, yo tengo un conjunto de datos, pero un conjunto de datos en sí mismo no me sirve para nada a mí.
sino ¿qué es lo que tengo que ver yo? Tengo que ver el planteamiento del estudio, ¿sí? Por eso, cuando yo hago el planteamiento de la hipótesis en el formato del ritual de la significancia estadística, yo, ¿en qué me centro? En formular bien la hipótesis, ¿sí? La hipótesis del investigador y la contraria, que es siempre la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis nula siempre es la contradicción de la hipótesis del investigador, o H1 o H alterna. Entonces, yo primero formulo esa, que siempre en general es diferencia, y después, como conclusión, saco la otra, porque es el complemento. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Volumen, gracias. Volumen, altura y diámetro. Son las tres variables del ejemplo de la madera. Gracias, Erika. Entonces, fíjense, la primera pregunta que hago, ya la dije, pero para los que están atentos, ¿cuál es la variable dependiente? La dije recién. ¿A mí qué me va a interesar? Y claro, Y, exacto, sí, bien, María Gabriela. A mí me va a interesar Y. Bueno, ¿cuál les parece que es Y acá? El volumen. El volumen, claro. Yo veo una empresa y dice, che, ¿sabes qué? Tenemos una. Muy bien, Caroselli. Tenemos una. Acá hay. Al empresario, ¿qué le va a interesar? ¿La altura, el diámetro? No. Le va a interesar cuánta madera puedo sacar. ¿Sí o no? Que va, que va a depender de la altura y del diámetro. ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Fíjense, qué importante que es, ¿por qué? Porque cuando yo cargue esto es muy importante, ¿por qué? Cuando ustedes hagan su ejercicio, ¿por qué? En este caso ustedes ya van a saber que el volumen es la variable dependiente, la variable que yo quiero saber, la variable que voy a querer predecir, porque a mí, ¿qué me va a interesar la altura? Me va a interesar la variable, ¿cuánto volumen puedo sacar? ¿Sí? ¿Cuánto volumen si la altura es tanto, si el diámetro del tronco del árbol es tanto? ¿Sí? O sea, voy a tener una variable a predecir y dos variables predictoras. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ¿eso por qué? Porque los conceptos de Y y X cambian dependiendo del nivel investigativo en el que estoy yo. ¿Sí? Cuando estoy en el nivel predictivo, uso predictora a predecir y predictora. ¿tá? Cuando estoy en el nivel explicativo, uso independiente-dependiente. Cuando estoy en el nivel relacional, ¿qué uso? Uso variable de interés y variable de supervisión. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Independientemente del nombre, digamos. El nombre es importante porque me va a definir a mí el nivel investigativo en el que estoy. ¿Sí? Fíjense, entonces pasamos. Cuando yo esté en el nivel relacional, cuando esté abajo, voy a trabajar con todas las herramientas descriptivas. Y ahí voy a necesitar sacar, bueno, a ver, cuál es la medida del volumen, cuál es la medida de la altura, cuál es la medida del diámetro, todo eso. ¿Sí? Pero a mí, ¿qué me va a interesar más adelante? A mí me va a interesar saber, che, a ver, si cambian estas condiciones, ¿en cuánto va a aumentar el volumen de madera aprovechable? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Fíjense, porque ¿a qué viene todo esto? Ahí le subí varias cosas, no sé si las vieron. Le subí una presentación que creo que tiene 10 hojas sobre cómo se trabaja una regresión, que es toda la parte teórica. Después le subí, hace un rato le subí lo de un cursito Big Data. claro, gracias, caballero.
el de Big Data haciendo número, creo que se llama algo así, a ver, lo tengo por acá. Big Data haciendo hablar los datos, se llama. Ese es un cursito que hice, que ahora hace poco, pues en el trabajo nos obligaron a hacerlo, y lo que tiene, me pareció bueno, digamos, o sea, un curso muy, muy, muy general, ¿no? O sea, pero lo que tenía de bueno, que es lo que rescaté yo, por eso se lo subí, es el ejemplo de la electricidad, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que habla el autor es sobre, bueno, cómo trabajan los organismos del Estado para hacer predicciones con respecto a los consumos de electricidad que tiene una determinada región, ¿sí? Entonces, si vieron los que pudieron avanzar en la sección de regresión lineal, fíjense que ¿qué hace la regresión lineal? Bueno, la regresión lineal nos va a permitir avanzar en la predicción del valor de una variable dado el valor de la otra, ¿sí? Predecir el valor del volumen, en este caso, que vamos a plantear el volumen de la materia aprovechable, de la madera aprovechable en función de la altura y el diámetro. ¿Se entiende? ¿Por qué nos va a servir esto? Bueno, ahí está en el ejemplo, ahora lo vamos a ver, ahora voy a entrar y lo vamos a ver. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque nos va a poder, nos va a ayudar a ver las tendencias, ¿sí? La regresión lineal es una aproximación, básicamente, de un conjunto de datos a una recta lineal, por eso es regresión lineal, ¿sí? Ahora bien, ¿hasta acá alguna duda? Esto es bastante fácil. Ahora vamos a ver el ejemplo igual de la electricidad. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, fíjense. Acá les había traído este no lo subí porque no sé por qué. A ver. Ahí se ve el power. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense. Cuando ustedes vean, esto todo tiene que ver con las clasificaciones, ¿sí? Cuando ustedes vean, este no se lo subí, pero se lo voy a subir después, porque lo había terminado hace un rato. Cuando ustedes vean, en el caso que está acá, que es el de la profesora que plantea análisis de regresión, ¿sí? Análisis de regresión y correlación lineal simple, hay varios tipos de análisis de regresión, ¿sí? Fíjense acá que dice, modelo de regresión con variable endógena, ¿sí? Bueno, la variable endógena todos sabemos lo que es la Y, ¿está? ¿Sí? Hola, bien. Entonces, este de acá yo tengo un modelo de regresión lineal cuando tengo la variable endógena numérica. La Y es numérica. Así se llama el modelo de regresión lineal. O sea, una condición necesaria y suficiente es que la variable endógena, la dependiente, la variable a predecir, sea numérica. ¿Está? Puede ser de intervalo o puede ser de razón, pero la categoría tiene que ser numérica. Bien. ¿Qué otros modelos hay? Bueno, está el modelo de regresión logística ordinal, que es este que está acá, que, como bien lo dice, la variable endógena es ordinal. Entonces se llama regresión logística ordinal. Después tenemos la regresión logística multinomial, que es aquel donde la variable endógena es politómica, ¿sí? ¿Está? Y esta es bastante conocida también, casi tan conocida como la regresión lineal, la regresión logística binaria, que es aquella que la variable endógena tiene las características dicotómicas dentro de las variables categóricas, ¿sí? No se preocupen, o sea, por copiar rápido, porque entonces los voy a subir y se los voy a dejar. ¿Está? ¿Hola? ¿Me escuchan? Gracias, profe. No se preocupen por por tratar de copiar rápido,
porque este se los voy a subir, ¿sí? Se los voy a subir y se los voy a dejar para ustedes, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, a ver, bueno, ¿qué es una regresión lineal? Lo primero, lo más básico, lo esencial, es decir, bueno, tengo una variable endógena numérica, ¿sí? Si alguien me dice, che, una regresión logística, bueno, ¿de qué tipo? Puede ser ordinal, dicotómica, binaria o multinomial, ¿sí? ¿Se entendió? O primero. Sí, Posadas, ¿quería Sí, decir profe. algo? Sí, No, que sí, se había entendido. perfecto. Perdón. Entonces, nada, la primera clasificación es decir, bueno, a ver, ¿qué hace la regresión lineal? Bueno, va a predecir un valor en función de un valor de otra variable. Bien, para que sea una regresión lineal, damos otro paso más, bueno, la variable endógena tiene que ser numérica. Si la variable endógena no es numérica, puede pasar que la variable sea categórica dicotómica, entonces va a ser una regresión logística binaria, puede ser categórica politómica, entonces va a ser una regresión logística politómica, politómica, perdón, no polinómica, y si es ordinal, va a ser una regresión logística ordinal. ¿Sí? Bien, sigamos. Compartir pantalla. De vuelta vamos para acá. Entramos acá, Bien. Entonces, ¿qué va a tener? Fíjense. Perdón. Estoy hablando desde las 7 de la mañana, así que estoy con un poquito tiempo. Entonces tengo la regresión con variable endógena numérica, que es esta, la regresión lineal, endógena, y un conjunto de exógenas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Segundo paso. ¿Qué puede pasar? Que puedas tener una regresión con variable exógena, exógena, fíjense bien ahí. Yo se los voy a pasar, así que no se preocupen, quiero que me entiendan nomás. Puede ser que la endógena esté con una variable exógena dicotómica, politómica, u ordinal y exógena. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Estas son las combinaciones posibles que pueden pasar. Bien, ya se los adelanto, esto no está, pero lo pueden anotar. Cuando trabajemos en el software, estas se manejan más o menos igual, ¿sí? Tienen casi igual, diría yo. Tienen una pequeña corrección. En cambio, en estas no. Estas hay que transformarlas las variables, ¿sí? Hay que manipularlas un poco, hay que trabajar con lo que se llama técnicamente las variables proxy, ¿sí? Mientras que las ordinales y las numéricas se van a manejar como una numérica más, estas dos, ¿sí? Entonces no va a haber que hacer muchos cambios dentro del software, ¿sí? No se olviden de eso. Bien. Entonces seguimos, 4. Este está, regresión, bien. Y acá el modelo de regresión. ¿Qué es el modelo de regresión lineal? No va a ser otra cosa que un modelo matemático que va a modelizar la relación entre una variable endógena, una, y las variables exógenas X, que pueden ser, como dijimos, dicotómicas, politómicas, ordinales o numéricas, ¿sí? Las X pueden ser, esperen que acá le clavé la fórmula y después no la cambié. Le inserté acá la de la tabla de coso y bueno. Entonces, fíjense, es lineal, no se da cuenta, esta es la variable a predecir, o la variable endógena, la y las X son estas, las variables Exógenos. Las variables exógenas, muy bien. Pero ahora se mete el nombre. Bueno. Las variables exógenas. Ahora están viendo un... Bien, acá, que son... Vamos. No quiere Lola hoy. Que son las variables exógenas. Entonces vamos a tener
un intercepto, que es este beta sub 0. ¿Se ve ahí el beta sub 0? Sí, sigue cargando, pero ¿se ve? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. el beta sub 0, ¿qué va a hacer? El intercepto, ¿sí? Lo que va a cortar al eje de las ordenadas. Cuando las X son 0, en un eje cartesiano, va a ser lo que va a cortar al eje Y, ¿sí? Eso se acuerdan, eso es de ecuación de la recta. ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Análisis 1 de la secundaria. ¿Hola? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, esta, que no está en el programa, esta que tenemos acá, esta es una regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque hay más de una variable exógena, ¿sí? Esta, acá es porque está en general, pero en realidad esta es múltiple. ¿Por qué? Porque tengo muchas X, ¿sí? Muchas variables exógenas, independientes, predictoras, ¿sí? En los textos van a encontrar modelos de regresión simple. ¿Cuál es la simple? Bueno, el que tiene una sola X1, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, el del volumen de materia aprovechable, lo puedo trabajar simple o lo puedo trabajar múltiple, ¿sí? Eso va a depender de un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la experiencia que yo tengo de conocer la actividad, ¿sí? Bien. Ok. Este está. No se vuelvan locos porque este se los voy a subir. Bien. Vamos a sacar acá. Ustedes ya saben que si tengo una sola X, va a ser modelo de regresión lineal simple. Y si mi variable endógena es numérica. Si tengo más de un predictor, más de un X1, más de un X, tengo X2, X3, más de un X, o sea, más, hasta N, va a ser un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Sí? ¿Qué pasa en realidad? ¿Qué pasa cuando uno trata de armar estos modelos de regresión? Eso se los cuento, digamos, eso es el X-Learning, digamos, la experiencia. ¿Qué encuentra uno? Que mientras más variables agrega, hay más, la variabilidad se explica mejor. Vamos a ver un coeficiente que es el R cuadrado, que es cuánto explica la función a la Y. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando uno tiene mayor cantidad de X, gana en poder explicativo, pero tiene otros problemas, ¿sí? Tiene problemas de fiabilidad, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Todo esto, que parece buenísimo, siempre tiene que tener un marco teórico, siempre, o sea, creo que bueno, este año no lo conté porque todavía no llegué a la parte de inflación. Para los que no, yo doy economía en segundo año, en cuarto año, perdón, segundo y cuarto año. Y una de las relaciones funcionales de la economía es que la cantidad de dinero, que sería la Y, ¿sí? La cantidad de dinero, perdón, la inflación, que sería acá, a donde dice Y, yo pongo el nivel general de precios. Y la X sería M, la cantidad de dinero. Cuando aumenta la cantidad de dinero, aumenta el nivel general de precios. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno, eso es se llama la ecuación de Fisher, la ecuación de Cambridge. Hubo un técnico que en Inglaterra estableció otra relación, que era que los días que llovía, vieron que en Gran Bretaña llueve bastante, es bastante húmedo, él decía que cada vez que llovía en Inglaterra aumentaban los precios, ¿sí? Entonces,
puso acá la cantidad de días con lluvia y acá la cantidad de dinero. Y le daba un R buenísimo, le daba significativo los coeficientes, le daba todo buenísimo en términos estadísticos. ¿Cuál es el problema que tenía? Que no tiene sentido, ¿sí? ¿Se entiende? No, ¿lo puedo volver a explicar? Claro. Fíjese, el autor en un trabajo puso que la variable que explicaba la inflación, o sea, la X, era los días de lluvia. O sea, cuando llovía más, y la conclusión era que cuando llovía más, aumentaban más los precios. O sea, una cosa totalmente sacada de los pelos, ¿sí? No hay una teoría para eso, ¿me explico? Sí. Claro, eso sería el marco teórico. Ah. Claro, eso es el marco teórico. Por eso es que la estadística está muy buena, pero yo tengo que tener un marco teórico. Tengo que saber qué es lo que estoy buscando, para qué lo estoy buscando y cómo lo estoy buscando. Porque si no es como, ¿qué es? Poner número y número y número y número. Y número. No sirve para nada eso. La idea es que ustedes conozcan las herramientas y que esas herramientas les sirvan para, ¿sí? Bien. A ver, esperen que tengo acá, Este lo vamos a volar, este es el de regresión, bueno, ese se los tengo que subir. Tiene que decía guardar los cambios. No. A ver. Tengo el de. Este es. Sí. Ya estoy, ¿eh? Ya estoy. Vamos a ir acá, compartir pantalla. A veces con un ejemplo para explicar, digamos, algunos conceptos teóricos, creo que es bastante útil, ¿no? ¿Se ve acá el...? Sí, profe. ¿Se ve? Esto es bastante nuevo. Esto es del... Esperen que ya les digo. Esto es del agosto del 2021. O sea, es bastante nuevo. ¿Sí? Bien. Fíjense. Está bueno el cursito de Big Data, estaba bueno porque tiene tres partes, digamos. Una parte de todo lo que era cómo hacían los organismos para encontrar el mejor lugar en los puestos sanitarios en Buenos Aires, ¿no? La segunda parte, que es de la regresión, que habla del alumbrado público y un montón de, ahora lo vamos a ver. Y la última parte, que es lo de Big Data, ¿no? Que es, fíjense cómo va también escalando, digamos, ¿no? Como todos los cursos, así como bueno, este no es un curso, pero digamos, es cómo va escalando la complejidad, ¿no? Es decir, bueno, vamos a esto, después vamos a la electricidad y después vamos a los grandes números, digamos, ¿sí? Cómo hacer para asociar y clusterizar, se llama, porque se llama así, clúster, encontrar clúster de asociación entre un conjunto de datos que pareciera que no tienen ninguna relación entre sí. ¿Sí? Eso se llama las reglas de asociación o regla de clustering. Bien. Eso es lo que es una parte del Big Data, no todo el Big Data. ¿Sí? Siempre lo traigo a colación. Yuval Harari es un filósofo, no sé si se los nombré cuando apenas comencé la clase, pero siempre siempre me trae buenos recuerdos, que en el 2014 ya hablaba sobre el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto, la gran masa y la gran conjunto de datos, el data warehousing, el big data. Él ya hablaba sobre, en el 2014, qué es lo que nos iba a pasar a nosotros. Todo se aceleró producto de la pandemia, ¿no? Las clases, nosotros tenemos todas las veces que ustedes entran bueno, ustedes lo saben, ¿no? Todas las veces que entran, que ven, que practican, que lean la clase, que participan, que no participan,
todo eso queda registrado. Entonces, ese volumen de datos, ¿qué se hace? Y bueno, ya estamos tratando de, en mi caso, no tengo tiempo, de ver, a ver cómo se comportan los datos. Bueno, y eso se hace con otras herramientas estadísticas que son la de análisis de grandes datos, la de análisis de datos de Big Data. ¿Sí? Bien. Vamos acá. No los quiero aburrir. Está bueno, está muy bueno, eso es como lo que se viene, ¿no? Entonces, fíjense, dice, el problema que consideramos a continuación es poder estimar o predecir la demanda energética. Fíjense la relevancia de esto, ¿no? Es decir, che, a ver, hay gente que está pensando a ver cuánto vamos a demandar nosotros de energía en un determinado momento. ¿Va? Entonces sigue, bueno, lavar ropa, bla, 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 bla. Entonces, dice, supongamos que contamos con un registro de temperaturas máximas y mínimas y máxima demanda energética para cada día del último verano para un usuario. Entonces, fíjense, ya acá te dice, che, mirá, ¿qué te dice acá? Que hay una correlación Lineal. Lineal. positiva. No lineal no, positiva. Una correlación, lo que vimos en la clase pasada. O sea, este conjunto de datos se mueven del mismo modo. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien, Sí, está. bien. Entonces, que yo diga que sea lineal, en principio pareciera que sí, pero no me quiero adelantar a ese conjunto, a esa definición, sino que yo voy a decir, bueno, porque no estoy seguro en realidad. Lo que sí voy a decir es que hay una correlación positiva, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Después vamos a avanzar en la forma en que se mueven esos datos, que puede ser lineal. ¿Me siguen? Seguimos. Perfecto. Fíjense la otra. ¿Qué está primero? ¿La temperatura o el pico de consumo? Temperatura. Temperatura, bien. Fíjense. Nosotros, esta parte está buenísima, porque esto es lo que hace la regresión lineal en realidad. Nosotros queremos aprender de los datos, construir un modelo estadístico que me permita predecir un resultado, o output, como se le llama también, que en este caso sería el consumo. Entonces vos ahí ya te identifica la variable dependiente. ¿Está? Bien, entonces, fíjense acá. Pensamos que queremos predecir la máxima demanda energética. Llamémoslas D a partir de la máxima temperatura diaria. Entonces, el T ¿qué es? La temperatura. ¿Y esto qué es? La demanda energética o el consumo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. ¿Esto qué es? Ya el tipo ya, ¿qué planteó acá? Un modelo de regresión lineal simple. D es la variable Y, beta sub 0 es el intercepto, más, más beta 1 por T. ¿Sí? Este es el coeficiente que me va a medir ¿qué? El beta 1 que me mide, la pendiente. La temperatura. Bien, bien, la pendiente. Dice, donde el símbolo que se lee, es decir, la máxima demanda energética es aproximadamente, acá, esto sería esto, es decir, la máxima demanda energética es aproximadamente una función lineal, una recta que depende de la máxima temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Siga nomás. Entonces, ¿yo qué tengo ya? Ya tengo una función. Entonces, si yo quiero saber, no sé, a mí qué tengo que calcular ahora? El beta 0 y el beta 1. Cuando yo calculo el beta 0 y el beta 1, porque estos datos ya los tengo, cuando yo cambio un valor de t, ya tengo un valor de la demanda energética. Entonces,
Cuando yo obtengo un valor de la demanda energética, a mí lo que me está pasando es que yo ya tengo un valor predicho en función de algo que yo digo que puede pasar. Si mi temperatura máxima es 25, es tanta la temperatura. Pero si yo no sé si mañana va a ser 25 o 26, y digo, che, mañana el pronóstico va a estar 27, bueno, fijémonos cuánto da la demanda de consumo energético. ¿Por qué? Porque por ahí yo tengo que pedir más a la interconectado nacional para que no se pare la economía. ¿Se entiende el concepto? Está buenísimo, ¿no? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, a ver lo de la segunda. Mamaní, ¿se entiende? Mamaní, ¿dónde está la Mamaní? Mamaní López. Sí, profe. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Está claro? Sí, profe. Elizabeth del Carmen Muñoz. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Me dijo Aranza también, Aranza Becerra, perfecto. Bien. Entonces, fíjense la utilidad de esto, ¿no? La utilidad para qué, como le había puesto antes, para la toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones. ¿Por qué? Porque yo, cuando vaya viendo los cambios en T, voy a ver qué está pasando con la demanda. ¿Sí? Bueno, acá está un poco presentado, ¿no? Dice, el modelo va a depender de dos parámetros o coeficientes, beta 0 que son beta 0 y beta 1, el intercepto y el coeficiente que acompaña a la variable independiente que es beta 1, ¿sí? Que no va a ser otra cosa que la pendiente. Y que debemos estimar a partir de los datos. Eso es lo que nos va a hacer el software, ¿sí? Luego, si tenemos estas estimaciones y si sabemos que mañana la temperatura será de 30 grados, ahí dice 27, entonces tendríamos una estimación de la máxima demanda energética. Fíjense lo potente que es esto, ¿eh? Bueno, ¿qué característica tiene esto? Que es un modelo de regresión lineal simple. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, acá habla de los mínimos cuadrados, que es la técnica que vamos a usar, que se la voy a explicar en la clase que viene. Fíjense que dice, hay muchas formas de medir la proximidad, pero por lejos la más difundida es la de mínimos cuadrados ordinarios. Acá dice mínimos cuadrados, pero se llama mínimos cuadrados ordinarios. Eso lo vamos a ver cuando veamos el software. Y acá vamos a ver. Esta no. Que en realidad, cuando uno va conociendo el modelo, ¿qué va pasando? ¿Qué es lo que tengo que ir agregando? Más variables, ¿sí? Más variables. Entonces, yo lo que voy a tener va a ser un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque no solo en la demanda de consumo energético, la demanda energética no solamente está la temperatura, sino para los alumnos que cursan economía, ¿cuál es la otra variable relevante dentro de la demanda? ¿Cuál es El poder adquisitivo. En la clase, El precio. en realidad es el precio fundamental, ¿sí? Es el determinante casi más importante, ¿bien? Entonces, fíjense, la temperatura, el grado de electrificación también. el grado de electrificación, que acá no está, buen dato. Claro, fíjense, por ejemplo, si no tengo muchas alternativas porque mi grado de electrificación es muy bajo, ¿sí? Que vendría a ser a traducir un poco lo que dice el alumno, entonces voy a tener que pagar lo que haya, ¿sí? Lo que esté en el mercado. Profe, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es el grado de electrificación? Claro, por ejemplo, la posibilidad que vos tengas de acceder, digamos, a la red eléctrica, ¿sí?
En realidad es la potencia instalada. Bueno, pero ese es más técnico, o sea, es porque la potencia instalada, ahí tenés dos diferencias, la potencia instalada y la potencia instalada nominal y la otra, ¿no es cierto? O sea, hay como una diferencia ahí. Pero en realidad, a los efectos de esto es como decir, bueno, a ver, ¿qué posibilidades tengo de, yo lo veo en términos, no está mal lo que dice Caroselli, no, por favor, sino lo veo desde el punto de vista económico, que es decir, bueno, ¿qué grado de electrificación hay en el sentido de que si yo, por ejemplo, en una localidad del interior, ¿qué grado de electrificación hay, no sé, en Gobernador Gregores? Tiene que ver con depende del Claro, eso le llamamos factibilidad nosotros. Ah, usted le llaman factibilidad. Ah, bueno, todos los días se aprende algo. Fíjense, qué buen aporte ese. ¿Por qué? Porque esto es lo que... Gracias, me salvó. Esto, esperen que voy a salir de acá, porque si no me olvido. Fíjense, José se te escuchó rebajo. Qué importante que es, porque cuando uno analiza los datos, fíjense, el que está debe estar en parte del mercado energético, va agregando variables. Ya tiró la de la factibilidad y ya tiró la de grado de electrificación en función de la potencia instalada. ¿Sí? Que acá no están. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de la demanda, bueno, no sé quién fue el alumno que, Francisco me parece que era, ¿no? Francisco, sí. ¿Caroselli Sí, fue? Sí. Ah. Fíjense que acá no está. Ubicación geográfica, latitud geográfica, si el tipo que es residencial, comercial, industrial, acá podríamos agregar otra, que sería grado de factibilidad y tipo de factibilidad y grado de electrificación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, buen aporte, bien. Eso es, digamos. Fíjense todo lo que va surgiendo, entonces yo pasé de tener 4 variables a tener 6 variables. Y dependiendo de la problemática del conjunto de datos, probablemente ese de la factibilidad y el grado pesen más y el precio pesen más que los otros, que la longitud y la latitud. ¿Se entiende? ¿A qué es lo que voy? Es que el conjunto de datos y el conjunto de las variables siempre puede ir cambiando. Va a depender del objetivo del investigador y va a depender de las circunstancias, ¿sí? Del objeto de estudio que yo tenga. No va a ser lo mismo estudiar la demanda energética en el Gran Buenos Aires que en la Patagonia Argentina. Eso está más que claro, ¿o no? Quizá la latitud y la longitud pesen mucho más acá, ¿sí? Porque estamos mucho más cerca de los polos que en el Gran Buenos Aires, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí pese más el precio, quizás. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se escucha, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es lo que más, que se escuche, que se entienda. Sí, se entendió igual. ¿Se entendió? Bueno, eso también es lo que más me interesa que entiendan, ¿sí? Que yo me pueda expresar bien y digo, yo sé que ustedes lo van a entender, porque ustedes son, o sea, quiero que mi explicación sea clara, digamos, decir, bueno, a ver, yo tengo un modelo, ese modelo es factible de revisión, ¿sí? Este modelito que presentamos acá de la demanda energética, se podrían incorporar esas dos variables y hacer un análisis un poco más amplio, un poco más certero, un poco más aplicado al objeto de estudio que yo tenga, ¿sí? Este que está armado de manera general, pero si yo quiero hacer un estudio más particular, probablemente tendría que incorporar estas variables, ¿sí? A ver, aguárdenme un segundito, por favor. No se vayan, ¿eh? Ahí está, discúlpeme. Bien. Bien, sigamos con lo nuestro. Vamos a compartir pantalla. Gracias por el dato. No lo tenía ese, lo voy a agregar por acá.
Entonces, fíjense, la máxima, dice, para ello contamos con información de la temperatura, del precio del kilowatt, de la categoría de la facturación, de la latitud geográfica y la ubicación geográfica, la coordenada de latitud y la coordenada de longitud. A esto denominamos regresoras. ¿Qué son las regresoras? Las X, ¿sí? Las variables, estas. Temperatura, latitud, longitud, precio, y ¿qué era? Y el E que va a ser el error aleatorio. ¿Sí? Cuando veamos una regresión, en algunos aparece la letra mu. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que siempre vamos a tener un error aleatorio. Siempre. ¿Sí? Un random walk, o sea que va a seguir un camino aleatorio. Siempre una parte de la ecuación va a tener un error aleatorio, se llama, ¿sí? Una parte que es explicada por el azar. O sea, así es. Va a ser una... Me dio una alergia, discúlpeme. Me da alergia. Discúlpeme, chico. Entonces, fíjense, ¿qué simboliza este E? Que en los textos lo van a encontrar como muy igual. A ver, acá está, compartir. ¿Qué simboliza? Este E va a simbolizar la parte no aleatoria, la parte aleatoria, ¿sí? Y estos, ¿qué van a hacer? Estos van a ser los que yo conozco, pero esta parte no la conozco, porque puede haber algo de azar igual que explique esto, ¿sí? ¿Explique qué? La variable a explicar. ¿Se entiende? Y puede ser que siempre Profe, aparezca. ¿ese es una constante o es una incertidumbre? No, es una incertidumbre, ¿sí? Lo que vamos a ver es que nosotros, para tener una mejor determinación de las variables que van a predecir a la variable dependiente, vamos a trabajar con el E. O sea, vamos a pedirle algunas condiciones que tiene que tener el E. ¿Sí? El error, ¿no? Tiene que tener determinado tipo de condiciones el error. Y ahí vamos a ver, en la clase que viene, vamos a ver cuáles son los tipos de... ¿Qué tiene que cumplir el tipo de error? ¿Se acuerdan cuando vimos las pruebas estadísticas paramétricas? Sí. Yo para hacer una prueba estadística paramétrica, ¿qué le pedía? El prerequisito de normalidad y de varianza. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Sí, profe. en este caso igual, le vamos a pedir un conjunto de requisitos a los errores, ¿sí? Para que realmente nosotros pensemos que son aleatorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el error es sistemático no sirve. ¿Está? Bien. Sigamos con nuestro... Bueno, fíjense acá. ¿Acá qué hace? ¿Acá qué hay? Ya hay un ajuste de los datos, ¿sí? Bueno, a ver qué me da. Me da 170 la temperatura, menos 4 latitud, más 2 longitud, más 3P. ¿Sí? Bien. Ahí lo van a ver, pero para que quiero que lo vean acá. Acá hay todos los ajustes que uno puede ir haciendo. Acá está matemáticamente. Esto es, la demanda energética es función de la temperatura, de la latitud, la longitud, el precio y estas dos variables que se agregaron después, que son FRI y FRI, no me acuerdo qué son. ¿Sí? Están ahí, igual no se hagan problema. Son transformaciones de otras variables, seguramente. Pero esperen que quería ver esto. Entonces, ¿qué les va a pasar a ustedes? ¿Qué les va a pasar? Una de las recomendaciones que yo siempre doy es ver los gráficos, ¿sí? Vieron que ahí vamos a gráficos antiguos, correlación de variables, ¿se acuerdan? Bueno, dispersión de gráficos, fundamental, ¿sí? Aunque sea en principio poner, evidentemente que si yo ya sé cuál es mi variable dependiente, es mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo se la tengo que decir al sistema, le tengo que decir, esta es la variable dependiente. Cuando veamos los análisis de regresión, van a ver que el modelo el sistema me va a pedir cuál es la variable de regresión.
Me va a decir, bueno, ¿cuál es tu Y? Que vos pensás que es tu Y. El sistema no sabe cuál es mi Y. ¿Cuál es mi variable que yo quiero entender, que yo quiero explicar? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver si puedo abrir el de... Bueno. Si lo tengo por acá. Bueno, este no. Este lo vamos a sacar. Este ya está. Esperen que les quería mostrar algo. Ah, espérenme. Esperen que tengo que entrar acá a regresión lineal. Que les voy a mostrar un poco de la... Ya terminamos, ¿eh? Sé que están cansados igual que yo, así que... Aguárdenme un segundito. Me puse una sola internet en un lugar de mi casa para tener y anda más o menos, igual un desastre. No, tener. Me puse la de Canal 10, ¿puede ser Canal 10? Sí. Canal 10 solamente para la universidad. Igual así todo, y tengo, bueno, en mi casa tengo en otra sección de mi casa tengo, a ver, nota de clase acá. Tengo la de Arlink, igual, no sé si me están choreando a ver acá. Todo funciona mal, profe. Sí, ¿no es cierto? Sí. Me explicaba el técnico el otro día que son los nodos, que claro, está todo colapsado. Está. Igual, profe, se escuchó bien toda la clase. Al menos a mí Sí, se escuchó bien, bueno, mejor. Igual me estaría interesando que se entienda igual algo. Que nos quede el 5% me quedo tranquilo. Bueno, acá. Ahí está. Espérenme un segundito, ¿eh? Ya lo estoy bajando. Este no lo había bajado, me había olvidado. Pero regresiones. Vamos a ir acá. Vamos a poner. Compartir pantalla. Un segundito, por favor. Voy a cerrar este. Bien, ahí estamos. Vamos acá a compartir. Bien. Este es un poco. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Este es un poco un resumen que me pareció que está bastante piola. Como para ustedes, bueno, a ver, la regresión. Bueno, ¿para qué sirven? Como la cosa básica, ¿no? Volvamos siempre a lo mismo. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, modelo lineal, que puede ser simple o múltiple, depende, uno puede ir agregando las cosas, a través de las cuales se estiman los valores de una variable resultado, el outcome, ese es la variable output, y la otra es la income. Fíjense, B1X1 más el error, acá, ¿sí? Más el error. Bien. Entonces voy a tener una variable predictora, que va a ser la X, el valor del resultado, bueno, el valor del resultado cuando la X es 0, obviamente me da el intercepto, el beta 0, ¿sí? Acá es B0, pero en realidad nosotros en la otra pantalla era beta sub 0, ¿está? Beta sub 1 o B sub 1, que va a ser la magnitud de la relación, va a ser el peso específico que tiene XY en el ingreso. Si yo saco la derivada, ¿qué me va a dar? El peso específico, ¿sí?
yo saco la derivada del outcome respecto de XY, ¿qué me da? Beta 1, ¿sí? Que es cuánto cambia la variabilidad del ingreso cuando cambia en una unidad X1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. ¿Hola? Sí, sería la pendiente, profe. Es la pendiente en términos gráficos, pero si yo quiero hacer el análisis de ¿cómo se llama? Del cambio marginal, ¿qué sería? Y bueno, en cuánto cambia mi variable dependiente cuando cambia una unidad mi variable independiente. ¿Sí? Que sería la derivada del outcome respecto de x1. ¿Sí? ¿Se entiende? xy en este caso. Entonces yo voy a tener tres componentes. El intercepto, que es beta sub 0, la pendiente, que es beta sub 1 o B1, y el error, que es este que está acá. ¿Sí? Porque la otra es la variable. ¿Se entiende? Bien. ¿Para qué sirve? Bueno, obviamente para lo que hablamos, ¿no? Para ver la influencia de diferentes variables al mismo tiempo sobre la variable predictora. Estas variables al mismo tiempo sobre la Y. Las regresiones, bueno, pueden ser, bueno, acá está también, un poco lo habíamos adelantado, pueden ser simples si tengo solamente uno, por ejemplo, hasta acá, sería I1, B0, X1, 1, y múltiples si es toda. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. La distancia entre los puntos y la pendiente, fíjense, esta pendiente yo la estimo, ¿sí? ¿Y esto qué son? Los datos reales. Entonces, ¿qué te dice el tipo? ¿Qué dice la regresión? Dice que los errores es la diferencia en la distancia entre los puntos de la pendiente y cada uno de los puntos. ¿Sí? No se hagan problema. Cuando veamos el ejemplo, ahí lo van a poder entender, digamos, el error, porque ahí vamos a sacar, van a ver que esto que les digo acá parece como medio ¿y esto cómo es? Cuando veamos, porque este también está en 3D también. Bien, aguárdame un segundito, por favor. Los modelos nunca son perfectos, siempre tienen error, pero son la mejor estimación posible, ¿no? O sea, es lo que... O sea, ¿es eso o nada? Bueno, esta la lógica es la pendiente, la estimación, que yo lo que estimo es la pendiente, los puntos azules son los valores observados, y la distancia entre los puntos azules son los residuos, ¿no? Lo que estaba acá. Esto que estaba acá, lo que yo le decía acá, la distancia entre los puntos corresponde a los residuos y los errores, es lo que está acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, y después vamos a ver estadísticos, digamos, dentro del modelo vamos a encontrar dos. No se hagan problema por esto porque lo vamos a ver en la clase que viene un poco mejor, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es el R y el R cuadrado? ¿Sí? Bueno, ¿cuán bien ajustan esos predictores al modelo? Bueno, ¿qué tenemos que mirar? El R y el R cuadrado. ¿Sí? Acá tienen una pequeña introducción, digamos, bueno, el F de Snedeker, cómo lo vamos a usar y cómo vamos a ver, ¿qué vamos a ver acá también? No vamos a ver el F, como tampoco vimos el T, como tampoco se ve el chi cuadrado. ¿Qué se busca? El p-valor. ¿Está? Fíjense acá, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué va a hacer acá? Hipótesis. Una prueba de hipótesis. Muy bien, caballero, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice el estadístico F porque es el estadístico que se usa. Pero en realidad, a mí del estadístico F lo que me importa es el p-valor, y para eso tengo que hacer una prueba de hipótesis. Fíjense qué importante lo de la prueba de hipótesis, ¿no? Bueno. Estos son ¿qué pasa con los predictores? Si son mayor que uno, menor que uno, esto es bastante sencillo igual. Las consideraciones generales que tienen que ver con el análisis de datos. Esto es un poco lo que les contaba, ¿no? Fíjense, las consideraciones generales, la generalización, no solo depende de la técnica del mínimos cuadrados ordinarios, sino que depende del diseño, la muestra, si la muestra es tomada de una manera probabilística o no, el diseño de la investigación, si es un diseño de cohortes, si es un diseño de casos y controles, si es un diseño de muestras,
y de muestras pareadas, de muestras no pareadas, y de qué, la teoría. Sin teoría no hay nada de esto, es todo muy bonito, pero si yo no tengo la teoría, y no tiene sentido hacer todo esto, ¿sí? Fíjense, esto es como, para mí, central, digamos. Este es como el eje de la carreta. Los hotlayers, ¿qué son los hotlayers? Todos aquellos puntos que este es un hotlayer. Ahí lo marca el autor, este es un hotlayer. Está, fíjense, como muy alejado de la línea, ¿sí? Fuera de la línea. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con estos datos? Cuando yo tengo estos datos, tengo que trabajar la información. ¿Por qué? Porque me desajustan mucho el modelo, me lo sacan me lo sacan de eje, ¿sí? Bien. Bueno, y acá vamos a ver las características que tienen que tener, acá hay un adelanto de lo que vamos a ver la clase que viene, ¿no? Los errores tienen que ser independientes, no deben estar relacionados, ahí vamos a utilizar el índice de Darwin-Watson, tiene que haber homocedasticidad de los residuos, que es el tema de la varianza, y los errores pueden tener distribución normal. Bueno, vamos a hacer las pruebas de hipótesis y algún bootstrapping igual. Esto tiene que ver con el tamaño de la muestra, no va a ser lo mismo trabajar con 10, 15 valores que con 50 o más valores. ¿Sí? Esta ya la tienen en ya se la subí creo que está en bibliografía básica o nota de clase, pero fíjense, cómo uno, ahí está como resumido en qué consiste, digamos, estas cuestiones de para qué sirve el modelo de regresión lineal, los diferentes tipos que hay y qué es lo que tenemos que ir mirando, que lo vamos a ver en la clase que viene, ¿no? Decir, bueno, a ver, bueno, tengo la variable dependiente y las independientes y un error. Bueno, ¿a dónde está una de las claves? Bueno, una de las claves es que las predictoras tengan que ver con la variable independiente, o sea, bueno, y a eso cómo lo vamos a ver a través del R cuadrado. Y después vamos a ver que los residuos tienen que tener determinadas características. ¿Cuáles son? Esas que están ahí planteadas y que las vamos a ver en el software. ¿Sí? No sé quién me había preguntado algo, quería cerrar la idea porque si no queda todo tucu. Bueno, ¿alguna duda? De esto no, pero ¿podría aclarar, profe, lo de los cuestionarios? Sí, vamos a hacer así. El de usted lo voy a mirar, no se preocupe, ¿sí? Que usted me envió un mail y todo, ¿sí? No se preocupe usted. Lo del. Claro, porque el de la Atena lo respondí por lo mismo. Claro, ese es el que voy a reformular, ¿sí? Lo voy a reformular, no se hagan problema. Lo voy a reformular, voy a hacer uno integral, digamos, donde esté todo, ¿sí? Con una resolución para que ustedes, digamos, lo puedan realizar y puedan verificar si los datos coinciden con lo que da en el sistema, ¿sí? Con lo que realmente funciona. ¿Está? Buenísimo, profe. No se haga problema. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? O sea que esos dos cuestionarios no los contestamos. No. Déjenme que los tengo que reformular, ¿sí? No los había contestado a ustedes, no me fijé. No, yo comencé el intento y mi compañera dijo eso, de que los resultados, como había subido un archivo diferente, no daban. Claro, eso me pasó. Me equivoqué yo, ¿sí? Un error mío. Lo asumo yo, mil disculpas. Lo que pasa es que lo tengo que revisar. Tenía 2 archivos y quería cambiarlo para que ustedes hagan otra cosa y no hagan lo mismo de la clase, para que entiendan la idea, pero no me resultó. Hay algo que no hice bien, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda de esto específicamente, del análisis de regresión? ¿Les pareció interesante? Sí, no ninguna duda. Sí, bueno, es una herramienta que se usa mucho, está muy buena, tiene algunas particularidades, pero
no crean que todas las... Después les voy a mostrar algunos trucos, digamos, que hay en el sistema para estimar la mejor función, ¿sí? Porque el modelo se llama modelo de regresión lineal, pero lo que puede pasar, lo que el sistema me va a hacer es, me va a estimar la mejor función. Me va a hacer el mejor modelo matemático. Es buenísimo, ¿no? Es genial. Y me va a decir, este tiene un mejor comportamiento que este, que este, que este, que este. Me va a dar 4 o 5 modelos, yo voy a elegir el que yo, no el que yo quiero. Sí, en realidad el investigador va a elegir el que quiera, pero la fiabilidad, el grado de determinación de algunos coeficientes me van a ayudar a mí a decidir cuál de esos modelos tengo que utilizar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda más? Profe, ¿existen otros modelos que tomen como curvas o sea, otro tipo de curvas, no una recta Sí, nomás, sí. como una parábola? O sea, por eso es lo que decía Arce. Ah, No solamente no, hay, claro, se llama modelo de regresión lineal, pero que hay otra parte del software que ¿qué es lo que hace? Estima, digamos, la mejor estimación, ¿sí? Entonces puede pasar que el conjunto de datos ese se comporte de una mejor manera si yo los transformo en logaritmo, por ejemplo, ¿sí? O si la variable predictora la hago al cuadrado. Entonces, la mejor predicción, eso es lo maravilloso de los software, porque de ese conjunto de datos va a ir buscando la función que mejor aproxime a esos datos. ¿Se entiende? sí se entiende. Claro, y no es solamente, pasa que el modelo se llama así, modelo de regresión lineal, ¿sí? Sino, está tremendo, es una herramienta tremenda, poderosísima. ¿Por qué? Porque a mí me va a decir, no, mirá, a ver, yo para predecir tengo este modelo cuadrático. ¿Cómo hizo el tipo para? No, el tipo no lo hizo el modelo, lo hizo el software. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda? Y Profe, después, por ejemplo, uy, perdón. no, quería preguntar nomás si también podía ser función exponencial, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a ver si encuentro uno. Por ejemplo, el de, el de volumen aprovechable, el autor donde yo saqué el ejemplo, estima una función cuadrática, ¿sí? Pero en realidad yo se los iba a decir después para que ustedes, digamos, o sea, le iba a mostrar el resultado que tira en el libro, para que ustedes puedan encontrar ustedes solos, pero sí hay, claro, logarítmica, exponencial, claro, sí. ¿De qué va a depender mucho? Y del marco teórico. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Estamos? No, profe, perfecto. No, profe, quiere Estamos, decir que está profe. todo bien. Buenas Bárbaro. noches. Bueno, quedamos así. Estoy trabajando en el ejercicio integral, ¿sí? Estoy trabajando. Profe, yo le quería preguntar algo, pero que no es nada importante igual. Es solamente una duda que me surgió cuando Entonces estaba no me lo explicando. pregunte. Oiga. No, le quería preguntar que, por ejemplo, cuando hacemos la estimación de la función, eh, bueno, tal vez no la hacemos nosotros porque lo vamos a hacer con un software o no. Pero quería saber que cuando la estamos planteando, si se hace algo así parecido como cuando hacemos una integral, que hacemos las sumatorias de Riemann, que como que vamos haciendo unas cajitas por el que vamos evaluando el área que habría bajo esa curva. Algo así sería, por Claro, ejemplo, las distancias que tienen esos puntos desde la curva. O sea, qué tan alejados están para arriba y para abajo. Claro. La lógica es parecida, porque en Claro, o sea, realidad no usted va a ser lo cuando... mismo porque uno es para el área y otro es para ver la distancia que tiene uno de la curva. Exacto. Pero, O sea, este, responden a dos cuestiones diferentes. Una sí, sí, es, sí. claro, bueno, ¿está? Bueno, Pero eso. me refería a eso, de que con la diferencia que tienen esas sumatorias, se llega al área que hay bajo la curva. En esta, la diferencia que tienen de arriba y abajo, se llegaría a esa pendiente, o sea, a esa No, no es la diferencia entre arriba y abajo, es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. estimado. Ah, Cuando yo ah, voy reduciendo el error, la estimación es cada vez mejor. ah. ¿Sí? Que es este que está acá, miren. A ver si lo tengo acá.
Compartir pantalla. ¿Cuál es la lógica? Esta, ¿ves? Yo tengo la estimación acá. Y tengo los azules, que son los observados, y estos son los estimados. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que tratar de que esta diferencia sea cada vez menor. ¿Sí? Porque eso me va a dar la diferencia entre el observado y el estimado, me va a dar una mejor respuesta, una mejor estimación de la curva. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que tener esa forma funcional, sino que puede tener otra. Que cuando vea hay un menú que se llama la mejor estimación curvilínea, creo que se llama. Pasa que hay diferentes software. Hay uno que saca las distribuciones de probabilidad y otro que saca las mejores estimaciones de la función. ¿Sí? Sí, profe. Ahora sí. Claro. No, por favor. Y con la sumatoria de los mínimos cuadrados, yo sé cuál aproximación es la más cercana, ¿no? Sí. Con eso y algo más, porque te falta todo lo que es el error. ¿Está? Bueno. Claro. No te preocupes que cuando veamos el coso vamos a ver las transformaciones y ahí vamos a sacar la suma de los cuadrados, todo, y vamos a hacer paso a paso para que ustedes lo entiendan. Bueno, lo vamos a hacer en el software con un conjunto de datos. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Al menos yo no tengo Listo. ninguna otra. Bueno, chicos, que descansen. Creo que nos quedan, estamos 12, nos quedan 2 clases, 2 o 3 clases, y bueno, después nos queda el examen. Bueno, ya calculo que ya por esa altura ya vendrá la profesora, no lo sé todavía, ¿sí? Así que bueno, pero mientras tanto nosotros seguimos, hay que seguir, ¿sí? ¿Está? Yo cualquier novedad, no se preocupen, que les mando un aviso y les digo, pasó tal cosa. ¿Está? Buenísimo, profe, gracias. Sí, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, chicos, que descansen.